Un saludo cordial a todos los oyentes, en especial al ingeniero Jonathan Quispe Arellano. En esta oportunidad vamos a presentar el uso de programas para realizar un estudio hidrológico de la cuenca del río Rímac, usando los programas de ArcGIS, Hidroesta y GEC-HMS. El contenido se basa sobre los aspectos generales, introducción, antecedentes, objetivo, la evaluación hidrológica, que es descripción, análisis y tratamiento, y el modelamiento. Continuando con la conclusión, con los anexos, con una frase alusiva y sigamos. En el resumen, la presente investigación nos ayudará a investigar sobre la cuenca hidrográfica del río Rímac, analizando las precipitaciones, evapotranspiración, entre otros, utilizando, como ya dije, distintos programas, ya sean ArcGIS, GEC, HMS o Hidroesta. También tenemos que tener ciertos datos como el flujo de agua, la regulación de descargas, ya que nos ayudarán para que todos los programas que estamos empleando sean más efectivos. La cuenca del río Rímac tiene una extensión aproximada de 3.312 km², de la cual 2.237.2 km² es una cuenca húmeda, donde caen precipitaciones significativas, a partir de Chosica a la desembocadura del río del Océano Pacífico, incluyendo la quebrada Jicamarca. Se puede considerar como una cuenca seca, donde solo esporádicamente ocurren precipitaciones. Esta área tiene una extensión de 895.2 km². Acá podemos encontrar 7 estaciones meteorológicas que registran sus datos desde 1963. En esta parte estamos hablando sobre qué es lo que es el río Rímac, en especial la cuenca. La cuenca del río Rímac es la principal fuente de abastecimiento de agua en Lima y se encuentra gravemente afectado por distintos contaminantes, como sea la descarga de desagües, industrias que contaminen, entre otros. Las responsabilidades recaen en todos, ya sea Estado o gobierno, para poder mantener esa fuente de agua que es limpia y de uso continuo, ¿no? Para generar todo un ciclo. Recordando que Lima es la segunda ciudad más grande del mundo, ubicada en un desierto. Es importante esta cuenca porque, como ya dijimos, abastece de agua a distintas partes de Lima. ¿Qué es una cuenca? Primero tendremos que hablar sobre los aspectos generales, que es una red natural compuesta de aguas superficiales, aguas subterráneas, que desembocan en una desembocadura, ya sea el lago Titicaca, el Pacífico o el Atlántico. Luego, las características que tiene son principalmente formado por capas terrestres, ya sean que capten el agua o que concentren agua. También el proceso que se le realiza es permanente o dinámico. Permanente cuando el río va, o dinámico cuando es en temporadas, ¿no? Las partes que tiene se toman según su criterio, ya sea altitud o topografía. En la altitud vamos añadiendo que es de 0 a 2.500 metros sobre el nivel del mar, o de 0 a 10.000 metros sobre el nivel del mar, o ya sea cuencas planas que se encuentran cerca de una playa o de un océano. La topografía podemos ver que sean accidentadas, onduladas o de cauce. Las accidentadas son formalmente compuestas por las montañas y laderas, las onduladas por valles, y el cauce es ya sea por un valle, y el cauce va como que el camino, ¿no? Siguiendo el camino. Luego tenemos los elementos, que son formados por las vertientes o el tagleway. El tagleway son ondas del cauce que, como ya dije, forman un camino. En cambio, las vertientes son áreas receptoras de agua o de extensión que siguen al tagleway. Luego hablaremos sobre la cuenca como sistema. La cuenca como sistema tiene características, ya sea funcional, indivisible o interdependiente. Y también interactúan ya sea con el tiempo y el espacio, ya que por diferentes características morfológicas esto puede cambiar. Luego hablaremos cómo delimitar una cuenca. Las pautas para delimitar una cuenca forman siempre con la carta topográfica,
la identificación de red o de drenaje, de corrientes superficiales, de puntos altos, de divisorias. También consideraciones adicionales que son cotas, juntas, separadas. Las cotas juntas pueden ser de gran pendiente a las separadas de tierras planas. También podemos hablar sobre la línea divisoria que une puntos y la línea divisoria que son dos curvas del mismo valor de cota. Luego la superficie. La superficie se representa en características importantes que son el perímetro, la cuenca, subcuenca, microcuenca, y estas también se definen. La cuenca es la más grande, las subcuencas son como digamos en el río Rímac tenemos 9 subcuencas y las microcuencas están dentro de las subcuencas. Los parámetros influyen de la forma de la cuenca y también de los instrumentos de medida que ya sean curvímetro o sistemas CAT. Los CAT son usualmente programas y el curvímetro es ya directo en el campo. Luego, la forma de cuenca puede ser homogénea de la red de distribución, como ya hablé antes, o de índice de alargamiento, ya sea por potencia o tendencia en la forma alargada. Si es por potencia, es por el caudal del río principal y la tendencia en forma alargada también se basa en esto. El factor de forma. En el factor de forma podemos ver distintos, ya sea de ramificada, continua u otros, ¿no? El índice de compacidad. En el índice de compacidad podemos ver indicadores adimensionales y estos indicadores también en parte formarían la cuenca, la forma de la cuenca. La pendiente media. Los métodos. Tenemos el Albor, escrita por Albor, y el Horton, también por el mismo autor. La clasificación. Como ya mencionamos, tenemos plano, suave, medianamente accidentado, fuertemente accidentado, escarpado y muy escarpado. Los planos se suelen encontrar ya al final o cerca de los océanos o cerca de la desembocadura, a diferencia de los muy escarpados que se encuentran en las montañas. También la incidencia. La incidencia de elevación puede ser por curva hiposométrica o por clima o por régimen hidrológico. El clima también aporta en una cuenca, ya que variando la temperatura, puedes ver la evapotranspiración de la cuenca, la red hidrológica también, porque se basa en eso, y la curva isométrica, porque de eso ya varía la velocidad de que va el agua, de que llega de un punto a otro punto. Luego, sigamos viendo la elevación, la transformación de curvas de nivel. En la transformación de curvas de nivel podemos ver las rectas paralelas y otras rectas, ¿no? Pero las rectas paralelas son como que vemos cómo es la formación de una cuenca. El coeficiente orográfico por las montañas, el coeficiente de masicidad por las clases, ya sea moderada, montañosa o muy montañosa, que también influye en la pendiente de cada cuenca. Continuamos. Las características de una cuenca. Por ello tenemos que tener en cuenta las generalidades. Una de las generalidades sería el conjunto, que es de cauce principal y de distributarios. Los distributarios son los que alimentan el cauce principal, ya sea por el río principal en el que están sumidos. Luego, las consideraciones. Tenemos que tener las consideraciones de las corrientes efímeras, corrientes intermitentes y corrientes perennes. Las corrientes perennes se tratan sobre todo para ver cuál es la cantidad y en qué tiempo se almacena más agua. Las intermitentes es a veces almacena agua y a veces no almacena agua, dependiendo de las lluvias. También las efímeras, que son como que cauces que alimentan, pero están dentro son pequeños alimentarios del río principal. Luego, las constancias de transporte, que están en la clasificación. Según la clasificación de transporte, tenemos las perennes, intermitentes y efímeras, como vimos antes en las consideraciones. Pero lo principal serían los cauces según su forma: semirrectos, trenzados y meándricos. Los semirrectos son como que van y ya está. Los trenzados se ve que el río va por distintas zonas, entran distributarios por distintos momentos,
Y los meándricos serían que se ven más curvos, menos rectos que los anteriores. Luego tenemos los tipos de cuencas: dendríticos, rectangulares, angulares, peinados, radiales, anulares, desordenados, paralelos, trelies y centrípetos. Los dendríticos se ven como que unas ramificaciones, como un árbol. Los rectangulares puedes ver que literal se ve como que la cuenca se ve como rectangular, y los angulares se ve como que un ángulo, ¿no? Los pinados es como un pino que tiene varias ramificaciones así y va. Luego los radiales se puede ver que es como que un círculo, y de ahí se ve como que el río principal y todo desembocan en uno, ¿no? Luego los radiales siguen los anulares, los cuales pueden llegar a ser similares a los radiales, pero como que más circulares. Luego vienen los desordenados, que no se le puede definir una forma. Los paralelos, que todos tienen como que más ordenado, y que todas las distribuciones se pueden ver así paralelamente. Luego los trelis, que son como rayas mal formadas, y los centrípetos que no tienen como que una secuencia. Luego podemos ver la caracterización del río principal según su orden, y para ello vamos a utilizar el método Fasteter. Luego la longitud total, que es desde el comienzo de la cuenca, donde comienza todo, desde la laguna u otro factor que comienza hasta donde desemboca. Luego el perfil longitudinal es como la longitud varía según cada zona, y la longitud de cauce, que ya sería todo prácticamente. Luego las constantes de estribación del río, condición para mantener condiciones hidrológicas. Esta constante es una condición prácticamente, y una medida de erodibilidad para medir el error que en cada cauce se ocasiona. Luego tenemos el índice de torrencialidad. Es el número de corrientes del primer orden y la velocidad del agua. Como ya mencioné, podemos ver si el río se coloca como primer orden, segundo o tercero. Luego podemos ver en esto cómo la velocidad influye en la cuenca. Luego también tenemos la sinuosidad del cauce. En esto podemos ver que se consideran las curvas, longitud del valle, longitud del cauce principal y los recodos. Los recodos son las uniones de cada río, ya sea de los distributarios o del cauce principal. Y esto hace que se determine el alineamiento del cauce para ver su forma. Siguiendo con esto, vamos a ver lo que es el método Fasteter. El método Fasteter fue creado por Otto Fasteter en el año 1989, y fue difundido a partir de 1997 y adoptado por la institución respectiva ahí en Brasil en el mismo 1997. En este método se identifican las unidades de drenaje por las características de la topografía superficial del terreno. Como ya vimos anteriormente, la cuenca se clasifica por topografía también, ¿no? Este sistema es un sistema jerárquico, donde su punto de confluencia donde se mide principalmente el punto de confluencia o el punto de desembocadura. Es un código diferente para cada unidad, y la hidrografía es basada en el sistema de drenaje. Por ello tenemos un sistema a nivel latinoamericano, donde se ve la primera unidad en cada cuenca.
El uso mínimo de dígitos es por cada nivel y subnivel. Por ejemplo, las cuencas que se centran en el centro del Pacífico son las cuencas número 1. En la imagen podemos ver la división de la caracterización de una cuenca. Primero la cuenca, la subcuenca, que son, digamos, en esta explicación son 8, y sus cuencas intermedias y sus intercuencas. Las intercuencas principalmente se ven por las intersecciones de cada intercuenca, de cada subcuenca, de las cuencas encontradas, ¿no? Las más grandes. También podemos ver que el 0 es como que una cuenca interna, donde prácticamente es un río, un humedal que abastece ciertas ramificaciones de ríos pequeños, ¿no? Para este método tenemos 4 pasos. El primer paso es subdividir una cuenca, identificando los 4 mayores afluentes, los más grandes, los más principales, los que se abastezcan más al río. Luego a estos se les va a colocar el número de 2, 4, 6 y 8, los números pares. En los números pares podemos ver que estas cuencas son colocadas del 2, del más cerca a la desembocadura, el 4, el más lejos, y el 6 y el 8, está dependiendo de la altura también. Luego deberíamos colocar el número de intercuencas, que es el 1, 3, 5 y 7, los impares. Contesta ya, un ratito. El objetivo sería definir una cuenca hidrográfica evaluando el flujo de agua y las regulaciones de descarga, usando programas como ya mencionamos ArcGIS, GeoHMS e Hidroestra. ArcGIS para definir la cuenca en 3D, el GeoHMS para definir ciertas congruencias que hay en nuestra cuenca, y el Hidroestra para ver el análisis estadístico de nuestra cuenca. La cuenca del río Rímac está ubicada en América del Sur, en nuestro país, Perú, y para ser más precisos, está ubicado en el departamento de Lima. A continuación haremos la delimitación de la cuenca y la codificación de las unidades hidrográficas por el método FACETIA. Para poder realizarlo, lo primero que debemos de hacer es descargar las curvas de nivel de donde está ubicada nuestra cuenca. Para ello, debemos de identificar las zonas UTM en la que está la cuenca. La cuenca del río Rímac está ubicada entre las zonas 23J, 23K, 24I, 24J, 24K, 25I y 25J. Cuando lo terminemos de descargar, ingresamos al programa ArcGIS. En este caso trabajaremos con la versión 10.4.1. Una vez que estamos en el programa, primero delimitamos nuestra área de estudio. Luego insertamos los shapefiles de las zonas UTM en las que se encuentra la cuenca. Ahora iremos a Geoprocessing, luego a Merge y colocaremos todos los shapefiles correspondientes. Lo guardamos como curvas de nivel y cuando las capas se hayan juntado borraremos las demás. Para obtener la imagen DEM, utilizamos la herramienta TopoRaster y transformamos el shapefile de curvas de nivel a una imagen DEM.
Seguido a eso, utilizaremos la herramienta Fill. Esta se utiliza para la corrección de errores que puede tener nuestra imagen BIM. Continuamos con la dirección del flujo. Para eso utilizaremos la herramienta Flow Direction. Luego tenemos la acumulación del flujo. Para eso utilizaremos la herramienta Flow Accumulation, que nos indica las áreas en donde van a ser la acumulación de precipitaciones. Ahora haremos la red de drenaje, así que nos dirigimos a Add Toolbox, Conditional. Seleccionamos la herramienta Com y lo vamos a clasificar como una evaluación mayor a 8000. Luego segmentamos la red hídrica. Para esto utilizaremos la capa que generamos con la herramienta Flow Direction. Posteriormente, clasificamos el orden de las corrientes con la herramienta Stream Order y tenemos que utilizar la capa generada anteriormente en la herramienta Streamlink y Flow Direction. Seguidamente convertiremos a polígono con la herramienta Raster Polyline, que se encuentra en el Add Toolbox, Conversion Tools from Raster.
Ahora vamos a desactivar las anteriores capas y obtendremos la red de drenaje. Como ya tenemos delimitadas nuestra área de estudio, vamos a utilizar la herramienta Clip, que se encuentra ubicada en el Geoprocessing. A continuación, vamos a clasificar esta red hídrica. Esto nos permitirá ver lo que es las acumulaciones. En este caso, tomemos que ponerlo en la división de categorías y podemos observar que son 5 categorías. Así que le damos un color para que sean visibles. Ahora comenzaremos con la delimitación faceter. Así que nos dirigimos al shapefile originado en la herramienta Flow Accumulation y vamos a Classified y otra vez a Classification. Escogemos la clase 2, método manual, y le ponemos un valor de 10.000 para poder ver las áreas mayores. Luego vamos a clasificar esto con la herramienta Cone y lo evaluamos como un valor mayor a 10.000. Y si este ítem es verdadero, le ponemos 1. Y si este ítem es falso, ponemos 0. Posterior a ello, utilizaremos la herramienta Weathersheet, donde colocaremos el Flow Direction y al segundo Stream Leak que generamos. Podemos observar la delimitación faceter, la cual tenemos que llevar ahora a Shapefile. Para eso utilizaremos la herramienta Prior to Polygon. Una vez que ya esté generado, tendremos que utilizar con la delimitación de la cuenca para delimitar solo las áreas que están dentro de nuestra cuenca. Cuando ya tengamos todo eso, tenemos que cortar nuestra área de estudio. Así que utilizaremos la herramienta Clip y nos quedamos con nuestra área de estudio.
Hacemos esto para evitar que otras áreas intervengan dentro de nuestra cuenca. Seguidamente nos dirigimos a la tabla de atributos y agregamos una nueva fila en Add File. Eso es para la codificación. Lo ponemos en texto y insertamos la clasificación. Esto es el método FastSetter. ¿Y qué es el método FastSetter? Este sistema de codificación FastSetter fue desarrollado por Otto Fastsetter en 1989, difundido a partir de 1997 por Christine Berdin y adoptado a partir de entonces por el Servicio Geológico de los Estados Unidos como estándar internacional. Es una metodología para asignar identificadores a unidades de drenaje basado en la topología de la superficie o área de terreno. Según la delimitación y codificación FastSetter de las unidades hidrográficas del Perú, la cuenca del río Rímac corresponde al nivel 6, 1375-54. Con fines de gestión de la cuenca del río Rímac, se ha subdividido en 9 unidades hidrográficas de nivel 7. Bajo río Rímac. Su codificación es la 1375-54-1. Quebrada de Jicamarca, 1375-54-2. Jicamarca Santa Eulalia, 1375-54-3. Río Santa Eulalia, 1375-54-4. Santa Eulalia de Parac, 1375-54-5. Quebrada Parac, 1375-54-6. Parac, Alto Río Rímac, 1375-54-7. Alto Río Rímac, 1375-54-8. Río Blanco, 1375-54-9. Aquí podemos observar cómo quedó la cuenca del río Rímac, con la delimitación y codificación por el método FastSetter. El perímetro total es de 440.6 kilómetros y el área es de 3.583 kilómetros cuadrados. Aquí podemos observar cómo quedó la cuenca del río Rímac, con la delimitación y codificación por el método FastSetter. El perímetro total es de 440.6 kilómetros y el área es de 3.583 kilómetros cuadrados. Ahora vamos a hacer nuestra cuenca del río Rímac esté en 3D. Para eso vamos a utilizar el programa ArcScene, la versión 10.4.1. Para ello tenemos que insertar 3 shapefiles que hicimos en el ArcMap. Así que los shapefiles que utilizaremos aquí son Fill, la cuenca hidrológica y la delimitación de nuestra área de estudio. Primero trabajaremos con el shapefile de Fill. Nos vamos a Propiedades, Base Height, habilitamos la opción Floating on a Custom Surface. Aplicamos y nos vamos a Symbology. Strip Sheet. Seleccionamos la rampa de colores que necesitemos.
y hacemos el mismo procedimiento con los shapefile de la cuenca hidrológica y del área de estudio. Ahora ya tenemos nuestra cuenca en 3D, así que buscamos un buen ángulo y nos dirigimos a la herramienta Fly. Ahora ya podemos ver cómo quedó nuestra cuenca. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Ingeniero Jonathan Quisperiano, compañeros en general. Mi nombre es Lino Sánchez Guamán. Soy estudiante de la Universidad Continental de la Facultad de Ingeniería Civil. En esta oportunidad, mi objetivo es darles a conocer sobre el programa de hidroestados aplicado a la cuenca del río Rímac. Para empezar, vamos a ver lo que contiene todo lo que es el programa de hidroestados. Básicamente tiene los ítems de parámetros. Dentro de ello vamos a trabajar con los datos agrupados, no agrupados, las distribuciones de frecuencias. Asimismo, también vamos a ver o se ve lo que es las regresiones. Propiamente dicha, las regresiones múltiples, las regresiones polinomiales, el modelo de autocorregido, en base a datos que se obtienen en cuanto a las estaciones hidrométricas que hay en la cuenca del río Rímac. También podemos ver lo que son las distribuciones en cuanto a los cálculos que se dan en normales, en log normal, en gamma, en log Pearson tipo 3, en Gumbel y log Gumbel. Asimismo vemos lo que es también las curvas en cuanto a las variaciones estacionales y las duraciones que se dan en la cuenca del río Rímac en cuanto a las precipitaciones y caudales que se puedan producir mensual o anualmente. Luego vemos lo que son las precipitaciones. Dentro de ello se puede analizar las tormentas, se puede sacar un promedio aritmético de todo ello, o luego un polígono de Theisen. Luego también podemos realizar un cálculo de intensidad máxima con las ecuaciones de Friedrich y Dicke. Luego también podemos calcular lo que es el aforo con herramientas como es el correntómetro, pero para utilizar esta herramienta del correntómetro tenemos que estar básicamente en la zona de estudios, que sería la cuenca del río Rímac, pero por motivos de esta pandemia que se está dando no se puede tomar, pero por dato tenemos que ya se realizaron estudios o por estudios que se realizaron anteriormente.
Luego vamos a ver o se ve también lo que son los caudales máximos, dentro de ello con las ecuaciones o aplicaciones racionales de MAT, Gumbel y Nasha. Y asimismo también se ve la evapotranspiración. Dentro de ello se puede hacer los cálculos con Torway, Brainerd, Penman, Hargreaves y también se puede hacer un balance hídrico. Dentro de los primeros ítems de Hidroesta 2 se ve lo que son los parámetros. Dentro de los parámetros, si bien es cierto, estas son ventanas que se puede visualizar en el programa de Hidroesta, se trabajan con datos agrupados y no agrupados. Dentro de los datos agrupados, básicamente vemos un mínimo, por ejemplo, acá estamos tomando de 12 meses en cuanto al caudal que se dio en cada mes, promediando cada mes. Y lo que es en datos no agrupados, se puede tomar 2, 3, 4, 5, 6 años, dependiendo qué es lo que necesitamos calcular, ¿verdad? Y en base a eso, en los datos agrupados, vamos a poder ver o medir los parámetros de la media, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, el coeficiente de sesgo y de kurtosis. En base a eso, el Hidroesta hace los cálculos para ver lo que son las muestras, las poblaciones y los momentos lineales. Podemos ver L1, L2, L3. Y en base a esto podemos nosotros calcular lo que estamos viendo en cuanto a los caudales máximos que se puede dar mensualmente. Y en cuanto a lo que son datos no agrupados, como ya les había dicho, son mayores datos en cantidad de 3, 4, 5, 6, 7 años. Y en base a esto también podemos ordenarlos de una cantidad menor a mayor. En base a eso también realiza los cálculos, lo que son la media, la varianza, igual que los datos no agrupados, ¿verdad? Pero aquí ya en los datos no agrupados se podría decir que se sacan ya resultados más exactos porque son mayores datos. Y en cuanto a los datos agrupados, solamente sería como unas aproximaciones. Bueno, el siguiente es la distribución de frecuencia, que ya acá podemos ver un gráfico. Si bien es cierto, esto también estamos trabajándolo con datos de lo que son caudales máximos que se dan en la cuenca del río Rímac, que estos datos se obtienen gracias a las estaciones que se encuentran en puntos muy estratégicos y específicos de la cuenca, y en base a eso podemos ver una gráfica donde se ve la frecuencia acumulada de los caudales máximos que se dio en la cuenca, dependiendo de qué mes se dio más o qué mes, tiempo de sequía, algo así, ¿no? Y en base a eso se va a calcular la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la función de densidad y acumulada. En cuanto al otro ítem que podemos ver en lo que es el programa de Hidroesta 2, vemos lo que son las regresiones. En cuanto a las regresiones, vemos lo que es la lineal y la exponencial. Básicamente lo que es lo que calcula Hidroesta es acá la ecuación que podemos nosotros obtener según a los datos que nosotros estamos analizando. Si bien es cierto, si en un mes o un dato se pudo obviar o se borró del sistema, ¿sí? Nosotros gracias a la regresión en el lineal podemos calcular si por ejemplo en el 10º mes no se tomó en cuenta o no se pudo realizar los cálculos en cuanto a los caudales máximos o las precipitaciones. Gracias a la regresión lineal nosotros podemos
aproximar o calcular ese dato que falta para no estar inventando o no estar sacando un promedio así que no es tan exacto, ¿no? Y eso es lo que hace la regresión lineal. Y en cuanto a la exponencial, ya se suman dos ecuaciones más, que es ya la exponencial y la potencial. De igual manera, aquí igual puede calcular lo que es las regresiones que se pueden obtener en base a un solo dato, ¿no? Y otro ítem es las distribuciones. En cuanto a la distribución, se trabaja también con datos máximos de 2, 3 años, 4, 5 años, según a lo establecido o según a los datos obtenidos en cuanto a las estaciones hidrométricas. Y en base a eso también calculamos lo que son los caudales, los periodos de retorno, en cuanto a los caudales que se puede dar. Y en base a eso podemos encontrar una gráfica de la distribución normal, donde la gráfica tiene que asemejarse en cuanto a las dos gráficas, como podemos ver acá, un azul más grueso que el otro de magenta. Tiene que tener básicamente una aproximación de la misma forma, y en base a estos se tiene que realizar un ajuste si hay un desfase, como dice, ¿no? Aquí ajustes de momento ordinario. ¿Qué nos dice acá? Como el delta teórico de 0.1062 es menor que la delta tabular, que es de 0.1923, los datos se adjuntan a la distribución normal con un nivel de significación del 5%. Y eso nos quiere decir que los datos están correctos. Y en cuanto a la precipitación, vamos a tener tiempos parciales y la lluvia parcial que se puede acumular en metros por milímetros, mejor dicho, disculpe. En base a eso, en lo que es Hidroesta, en el análisis de tormenta, vamos a poder ver lo que son el tiempo de acumulación y la intensidad que se da. Y básicamente se trabajan con 60 minutos, 120 minutos, múltiplos de 60. Y en base a eso vamos a ver la intensidad máxima, en qué tiempo se dio más y en qué tiempo se dio menos. Y en base a esto, Hidroesta puede hacer los cálculos realiza los cálculos y nos puede mostrar una gráfica mediante histogramas o curvas de masa, para poder ver en qué momento hubo una intensidad máxima por milímetros por hora, ¿no? Si bien es cierto, acá vemos la intensidad máxima, podemos nosotros calcular, podemos poner los 120 y a lo que es el análisis de tormenta nos bota cuántos de milímetros por hora se dio en cierto tiempo. Y así Hidroesta realiza también los cálculos de intensidad máxima, pero ya tomando en cuenta años más largos, como sería 5, 10, 20 y hasta 50 años, para tener idea más o menos de qué altura más o menos va a subir el río, va a tener un caudal máximo o mínimo. En base a eso también Hidroesta crea o tiene una ecuación de ajuste de intensidad máxima, en la que nosotros podemos calcular según el periodo de retorno y la duración. En los periodos de retorno podemos hablar de 5, 10, 20 años respectivamente. Y en base a eso nos puede calcular una intensidad máxima. Y ya podemos prever muchas cosas en base a eso, ¿no? Gracias a la intensidad, gracias al programa que nos puede hacer un cálculo de intensidad máxima, en qué año se puede dar más o en qué año se puede dar menos.
Y en cuanto a lo que es aforo, en el aforo de lo que es la cuenca del río Rímac, aquí se tuvo que tomar datos como ejemplo datos para poder ver cómo es que trabaja el ítem de aforo en el programa de Hidroesta. Y lo que puse según algunos ejemplos que vi para poder ver básicamente cómo trabaja el aforo. Y esto sí o sí se tiene que realizar en el área de estudio, propiamente dicha en la cuenca del río Rímac, ¿verdad? Y para ello se trabaja con el correntómetro, y en base a eso se miden las longitudes y también las alturas para ver qué sección se tiene en esa cuenca o en ese sector en específico que estamos estudiando, y así poder realizar una sección transversal del cauce y así ver las profundidades y las características de ese punto, y así calcular un caudal total que se da en ese sector, ¿no? Y así podemos realizar ese cálculo en distintos sectores que creamos convenientes o en distintos sectores que tenemos la necesidad de saber cuánto de caudal hay en esa sección. Para eso nos sirve la aforo, pero como les digo, se tiene que estar en campo para poder realizar estos cálculos. Y así Hidroesta realizan estos cálculos, que es de suma importancia para los estudios hidrológicos, en cuanto nosotros estamos viendo lo que es a la cuenca del río Rímac. Y así también podemos ver los caudales máximos y las evapotranspiraciones. Y vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica estos ítems en el programa directamente de Hidroesta, según a los datos que tenemos en cuanto al río o a la cuenca del río Rímac. A ver, si me siguen, vamos a ver lo que es el programa de Hidroesta. Como ya les había dicho, aquí tenemos lo que son los parámetros, las regresiones, las distribuciones, curvas características, las precipitaciones, aforos, caudales, evapotranspiraciones. Dentro de parámetros, como ya les mencioné, vemos ítems que podemos trabajar, igual en regresiones, así sucesivamente, ¿ve? Según a la necesidad que tenemos, podemos ver o introducir los datos para saber o ver los caudales o las precipitaciones que se puede dar en cierto tiempo en dichos sectores. Vamos a ver un ejemplito con lo que son de parámetros. Vamos a ver lo que es datos no agrupados, y se abre esta ventana para poder ver lo que es, para poder calcular, ordenar. Si nuestros datos han sido mal introducidos, podemos limpiarlo. También podemos imprimir los datos o las respuestas que se quieran obtener. Vemos acá podemos crear un acceso o accesar directamente ya de Excel, también por Excel, y un reporte en la que podemos imprimir y ver o imprimir los resultados que se han obtenido. Vamos a ver lo que básicamente trabajamos con Excel en este programa, y en base a eso vamos a ver lo que son los datos no agrupados en cuanto a los parámetros. Y en eso vamos a ver lo que son los parámetros y lo que son los parámetros estadísticos. A veces no les sale o sale en blanco, y lo que tienen que hacer es aquí poner en el archivo de Excel del 97-2003 o de 07 al 2010. Y en esto vamos a ver lo que son los datos no agrupados. Exportamos, así seleccionamos nada más y esperamos que carga. Y aquí obtenemos los caudales máximos que nosotros hemos obtenido de las estaciones hidrométricas de la cuenca del río Rímac, que estamos trabajando con 6 o 7 estaciones. Y en base a eso nosotros podemos ordenar de mayor a menor según los caudales que se produjeron, y podemos calcularlo. Y en base al cálculo se realizan ya los parámetros
podemos ver la media, la varianza, la división estándar, como lo hemos visto, ¿no? Y así nosotros podemos exportar este cálculo realizado con todos los datos ya obtenidos. Así es como trabaja HidroEsta en cuanto a todos los ítems que vemos. Bueno, en cuanto a mi persona, eso es todo lo que puedo hablarles sobre HidroEsta. Si bien es cierto, HidroEsta es un programa que nos facilita bastante para poder ver los cálculos, precipitaciones, etcétera, y también es de fácil instalación y es gratuito. Sin más que decir, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, ingeniero. Gracias por su enseñanza, por los conocimientos impartidos hacia nosotros. Y será hasta otra oportunidad. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Michelle Angelina Guevara Guayas. A mí me ha tocado exponer el programa FHMS y explicar brevemente cuál es el concepto y su objetivo de este gran programa, que es muy útil para los modelamientos hidrológicos para las simulaciones. Voy a dar a conocer en los primeros 5 minutos de lo que trata el concepto. Y después voy a dar a conocer los pasos que nosotros hemos seguido para obtener nuestros resultados de modelación de la cuenca del río Rímac. ¿Okay? Luego de ello va a continuar mi compañera Lucero, el cual va a terminar de explicar nuestro programa, cómo ha sido, detalladamente, cómo lo vamos a realizar ella y yo. Y vamos a finalmente, terminar con una frase y nuestra conclusión de cómo nos ha resultado este programa de HMS, también diseñado por el US Army Corps of Engineers, con el objetivo de simular un proceso hidrológico de sistemas dendríticos dentro de las cuencas, ¿no? En este caso nosotros vamos a utilizar la cuenca del río Rímac. Este software contiene ciertos procedimientos que son muy útiles y también necesarios para que se pueda llevar a cabo una simulación continua del ciclo hídrico, donde se incluye, obviamente la evapotranspiración, también el derretimiento de la nieve y por supuesto el humedecimiento del suelo, ¿no? Bien dicho, existen opciones más avanzadas que realizar un sistema, una simulaciones de escorrentía y también herramientas que son suplementarias de ciertos análisis que se va a llevar a cabo, ¿no? Estas tienen que ser provenientes de estimaciones de los parámetros, ¿no? Además de ello, también tendría que el análisis de una profundidad de área. Junto a ello, una predicción de flujo, transporte de sedimentos y erosión. Y finalmente, la calidad de nutrientes en el agua, ¿no? Los que están dispersos. GKHMS tiene ciertos métodos que son muy importantes, que son de una gran utilidad en el proceso que vas haciendo el modelamiento hidrológico, el cual están repartidos por varias categorías. Por ejemplo, el primero es métodos de presencia de vegetación. Estos métodos representan a las plantas que se encuentran presentes en los terrenos donde se va a realizar el modelamiento hidrológico, ¿no? También considera la interceptación de la precipitación, que obviamente puede ocurrir, y además de un proceso de evapotranspiración de igual manera, pero con la única diferencia de que este sea propio de la vegetación, ¿no? Los métodos más representantes que están en el GKHMS, los que son de mayor utilidad, es Dynamic Canopy,
dosel, que significa, el dinámico dosel, también Widget Simple Canopy, que significa el dosel simple cuadriculado, y finalmente es el Simple Canopy, que significa simple cuadriculado. El siguiente método que tenemos es el método de pérdida. Bueno, estos métodos se representan de diferentes cálculos de la pérdida de agua, que viene a ser por medio de infiltración, que se encuentra ubicada dentro de una área, dentro de una subcuenca, y está en conjunto, el cual son llamados métodos de pérdida. En un total, el programa trabaja con 12 tipos de métodos diferentes, ¿no? De los cuales solo se puede mencionar, o solo son los más importantes de mencionar, a los que son los más usados, ¿no? La diferencia entre algunos de estos métodos es que unos de ellos sirven para poder simular los eventos específicos, mientras que otros métodos son para poder realizar una simulación que vendría a ser continua, ¿no? En este caso nosotros tenemos los más importantes, que es el Deficit and Constant Loss, que significa déficit y pérdida constante. También Exponential Loss, que significa pérdida exponencial. Finalmente, Deficit, que significa cuadrícula de pérdida constante. También Soil Moisture Accounting, que significa contabilidad de la humedad del suelo, ¿no? Continuamente nosotros vamos a hablar acerca de los métodos de transformación. Bueno, ¿qué quiere decir los métodos de transformación? Los métodos de transformación usan conceptos de los hidrogramas que son unitarios, que pueden explicar el tiempo de la redistribución del exceso de precipitación, que todo esto se encuentra dentro de una cuenca hidrográfica, ¿no? Por ejemplo, el programa cuenta con 8 métodos diferentes, pero tan solo se han mencionado a los que son, como ya lo mencioné, los más importantes, los más utilizados, ¿no? En este caso, aquí tenemos al Clark Unit Hydrograph, que significa hidrograma de la unidad Clark. También Cinematic Wave Transform, que significa la transformación de onda cinética. También tenemos al Mood Clark Transform, que significa transforma de Mood Clark, y al SCS Unit Hydrographic, que significa hidrógrafo de la unidad SCS. También Snyder Unit Hydrograph. También tenemos a los métodos de flujo base. Las interacciones y cálculos de los flujos subsuperficiales se van realizando mediante justamente estos mismos métodos de flujo base, ¿no? Algunos de estos métodos han sido diseñados para que puedan simular eventos específicos, ¿no? Mientras que hay algunos de estos métodos que sirven para otro objetivo, ¿no? El cual solamente son para las simulaciones continuas. Los métodos disponibles que se encuentran del flujo base son los siguientes: Bounded Recession Base Flow, que significa flujo base de recesión limitada. También tenemos Constant Monthly Base Flow, que significa el flujo base mensual constante. También tenemos el Linear Reservoir Base Flow, que significa flujo base del depósito lineal. También Non-Linear Business Base Flow, que significa el flujo base de negocio no lineal. También tenemos el Recession Base Flow, que significa el flujo base de recesión, el cual también lo vamos a utilizar para nuestro modelamiento hidrológico. Bueno, luego de haber dado un pequeño resumen de lo que trata el programa HIC-HMS, ya mencionando que el que estamos utilizando nosotras es la versión 4.5, debido a que este programa se va incrementando, ¿no? Va siempre subiendo en la escala de la versión para que puedan cambiar algunas cosas y de alguna manera desarrollarse, ¿no?
con mayor eficiencia para que los modelamientos hidrológicos sean mejores, agregando o quitando algunas cosas que nos van a servir, ¿no?, nosotros como ingenieros. Nosotros hemos realizado el modelamiento hidrológico ya obteniendo nuestros datos, todos los datos de precipitación, también nuestros datos de descarga inicial. También hemos aplicado las fórmulas, el cual estaban en un Excel, así que en nuestra siguiente exposición de cómo hemos desarrollado están las imágenes, las fotos de todos los datos ya ingresados, ¿no? Voy a explicar brevemente de cómo ha sido que hemos realizado este modelamiento hidrológico de la cuenca del río Rímac, junto a sus 9 subcuencas y también a las estaciones que hemos encontrado. ¿Cómo es que lo hemos hecho? Voy a mencionar también las subcuencas que hemos encontrado dentro del río Rímac. Como sabemos, el río Rímac es una cuenca muy grande en el cual nosotros hemos elegido para poder hacer nuestro modelamiento hidrológico, ¿no? Hemos también tenido mucho cuidado para que nos pueda salir finalmente nuestros gráficos hidrológicos, nuestro modelamiento. Hemos sido muy cuidadosos también a la hora de ingresar nuestros datos, también al momento de obtenerlos. Todos los datos fueron sacados del ArcGIS y algunos del Hidroesta, en el cual nos ha podido ayudar para nosotros simplemente a descargar nuestro programa de FHMS y finalmente, teniendo el conocimiento, también gracias a una guía, al libro de FHMS, hemos podido realizar el modelamiento hidrológico de la cuenca del río Rímac. Hemos solamente ingresado los datos y algunos datos han sido necesarios que sean ingresados en una fórmula, ¿no?, para que nos pueda salir el resultado e ingresarlo directamente a nuestro programa en GKHMS. Como ya se va a poder hacer los modelamientos y simulaciones hidrológicos. Tal como lo he mencionado, hemos utilizado transformación, hemos utilizado recesión y también como finalmente hemos utilizado el ROI, ¿no?, para que nos pueda salir ya en nuestro modelamiento esperado. Bien, lo primero, se crea el proyecto asignando el nombre de modelamiento hidrográfico, en este caso de nuestro río, que es el río Rímac. Entonces sería modelamiento hidrográfico del río Rímac. Dentro de nuestro proyecto vamos a insertar los shapefiles que vamos a tener descargados de nuestra cuenca, ¿no?, que la vamos a conseguir desde el ArcGIS. Entonces nosotros vamos a insertar nuestra cuenca para poder realizar dicho modelamiento hidrológico. Después de ello, nosotros vamos a insertar estos shapefiles de la subcuenca del río. También vamos a insertar los shapes de las estaciones que son pertenecientes a nuestra cuenca del río Rímac. Después vamos a insertar los shapes de los ríos principales de nuestra cuenca, que en este caso es del río Rímac. También vamos a tener una ubicación y conocimiento de nuestras subcuencas y las vamos a nombrar como SC1, en cualquier decir subcuenca 1, ¿no?, y así sucesivamente para las demás. Después hacemos un clic derecho en el nombre de nuestra primera subcuenca, un anticlic, y seleccionamos la opción Connect Downstream. Bueno, aquí va a estar la intercuenca Rímac con un código de 137.55.43, también 137.55.43, 45 y 47. La cuenca Parac, la cuenca Chicamarca, la cuenca Blanco, la cuenca Alto Rímac, la cuenca Santa Eulalia. Estas son las cuencas que vamos a tener, son 9. Vamos a unir los puntos del río creando los tramos, como podemos ver en la parte de azul. Luego vamos a ir a Subbasin Area y después de obtener nuestras subcuencas y vamos a ingresar las áreas correspondientes a cada subcuenca que es perteneciente
a nuestra cuenca del río Rímac, que sabemos que es bastante grande. Tenemos 9 subcuencas, las cuales acabo de mencionar, pero ahora voy a decir cuáles son pues el número, ¿no? del área de cada subcuenca. En la subcuenca número 1 tenemos 169.81 kilómetros cuadrados, teniendo a la subcuenca número 2 235.75 kilómetros cuadrados, la subcuenca número 3 55.93 kilómetros cuadrados, la subcuenca número 4 130.43 kilómetros cuadrados, subcuenca número 5 633.71 kilómetros cuadrados, la subcuenca número 6 que es 1077.37. Esta subcuenca le pertenece al río Santa Eulalia. La subcuenca número 7 tiene 267.60 kilómetros cuadrados. Esta pertenece a la intermedia cuenca Rímac. La subcuenca número 8 tiene 492.31 kilómetros cuadrados. Pertenece a la quebrada Chicamarca. Vuelvo a repetir, fueron extraídos del Arquís. Y después vamos a ingresar el tiempo de retardo, ¿no? A través de nuestra pequeña fórmula que podemos presentar aquí. Entonces rellenamos los datos para obtener nuestro modelamiento. Bueno, el tiempo de retardo es el tiempo que transcurre, bueno, desde el centro de gravedad del histograma de precipitaciones, ¿no? Bueno, este va hasta el centro de gravedad del mismo hidrograma de caudales, ¿no? Donde a partir de ese momento, a partir del momento cuando llegan al hidrograma de caudales, el caudal va a volverse máximo, ¿no? Va a estar en su estado máximo, lo cual significa que no habrá ninguna manera de que este pueda incrementarse, ¿no? De que pueda subir su caudal. Si se mantiene si se mantiene una intensidad de precipitación constante, ¿no? Como podemos ver en los PPTs de aquí, podemos observar el tiempo de retardo de cada subcuenca. En la subcuenca número 1 es de 195 minutos, la subcuenca número 2 135, la subcuenca número 3 120, 146, 153, 266, 147, 154 y 220 minutos, el cual va a ser el tiempo de retardo, ¿no? de cada subcuenca, en el cual también nos va a servir para que podamos hacer nuestro modelamiento de nuestra cuenca del río Rímac. Sabemos que es bastante grande. Al final nos va a salir pues nuestro hidrograma, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con estas subcuencas en el tiempo de retardo, porque sale de una fórmula, la fórmula que estamos viendo por acá. Entonces tiene que hacerse cuidadosamente. Es preferible que lo hagan en un Excel e ingresen bien los datos, el tiempo de concentración y también pues el tiempo de retardo, ¿no? Tenemos que ingresar bien estos datos, porque de alguna manera u otra, si es que no lo hacemos bien, pues no va a coincidir, ¿no? El resultado del hidrograma o nuestro modelamiento no va a ser el correcto. Entonces va a haber algunos problemas, y lo que no queremos es justamente esas cosas. No queremos un buen modelamiento con unos buenos resultados. Luego vamos a la transformación y luego finalmente vamos al flujo de base de recesión y vamos a colocar todos los datos de recesión constante y con su respectiva relación. Después vamos a cada tramo que hemos utilizado, al tramo AB, tramo CD, y vamos a cambiar el método a Muskingum. Vamos también a componentes y vamos a seleccionar. Para este método lo que vamos a necesitar es del tramo AB, del tramo BC, del tramo CD y del tramo DE. Todos vamos a cambiarlo al otro método para que nuestro modelamiento pueda salir de una manera eficaz, ¿no?
Estábamos cambiándolo con 1 hora de movimiento y también desde las 0 horas hasta las 6 de la mañana, ¿no? Ese va a ser el tiempo que se va a tomar para poder, obteniendo también las precipitaciones que vamos a conseguir, ¿no? Que ya hemos sacado de nuestras guías, que ya pues los datos los hemos tenido mediante el hidroeste. ¿Cuál es el modelo que contiene este programa HMS? El primero es la descripción física de la cuenca, también tenemos la descripción meteorológica, la simulación hidrológica, las estimaciones de estos parámetros, el análisis de simulaciones, la conexión con el SIG. El lapso de tiempo de una simulación es controlado por las especificaciones de control que incluyen la fecha, la hora de inicio, la hora final y también un intervalo de tiempo que más adelante vamos a poder ver un poco más sobre estos datos que se tienen que completar. En fases de trabajo de este programa podemos hablar sobre la separación de las lluvias netas. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Es el cálculo que parte de la precipitación, lo que va a producir escurrimientos directos. Aparte de esto también, como otra fase, es el cálculo de escurrimientos directos que son producidos por estas lluvias netas. También tenemos la suma de escurrimientos directos, si existe previamente o no, y también el cálculo de evolución del escurrimiento. Esto es base a lo largo de todo el faz del tiempo. También tenemos el cálculo de la evolución del histograma, que esto es a medida que discurre a lo largo del cauce. Estos resultados son dados por la ayuda también del programa del hidroeste. El EC-HMS permite establecer varias subcuencas en las cuales vamos a realizar los cálculos con las 3 primeras fases que vamos a mencionar. Sumar todas las unidades, las unidades de caudales, los generados principalmente transitados a lo largo del recorrido, y también proporcionaremos el hidrograma de salida de la cuenca. Los componentes que tiene este programa, primero su modelo de cuenca. En el modelo de cuenca prácticamente representa a la cuenca física. Este usuario va a desarrollar conectando los elementos hidrológicos para definir la estructura de las cuencas. El programa considera ciertos elementos que son las subcuencas, también llamadas en los programas en versión inglés como subbasins, los tramos de tránsito, los famosos roadings, las uniones, los embalses, las fuentes, los sumideros y las derivaciones. En estos modelos de cuenca principalmente se informa al programa de las distintas subcuencas existentes y también sus características, como por ejemplo el área, el método que se usará para esta obtención del hidrograma, el número de curvas que se saca por la fórmula ya explicada, y también el tiempo de retraso, conocido como lag time. Como segundo ítem tenemos el modelo meteorológico. A diferencia del modelo de la cuenca, este se va a calcular
la entrada de precipitaciones que se requieren por un elemento en cada subcuenca. El programa puede usar datos de lluvias puntuales o en malla y puede modelarlo esta lluvia congelada o líquida junto con la evapotranspiración. Incluye varios métodos de precipitación como la tormenta, los medidores de lluvias, las precipitaciones en malla, las distancias inversas a O y otras cosas más. Dentro de este modelo meteorológico introducimos los datos de los pluviógrafos que se van a utilizar en cada subcuenca asignada. Las especificaciones de control se fija en un lapso de tiempo de una recorrida y se establece la fecha, la hora de inicio de la lluvia y el término de la lluvia. En este intervalo de tiempo pueden variar según nuestra conveniencia. Podemos ponerlo, digamos, que empiece a las 00 horas y puede terminar a las 12 horas, como ponemos, o también a las 24 horas. Es de acuerdo a nuestra conveniencia. Como dato 1, los registros concordantes de precipitación y caudales de salida en hietogramas o hidrogramas. La determinación de las condiciones iniciales de humedad en los suelos. Es difícil de lograr esto. Para alimentar los datos de precipitación, vamos a introducir el tiempo y la lluvia que viene siendo registrada por cada pluviógrafo que está localizado en cada estación climatológica. Que bueno, ya lo mencionamos a inicios, que estos datos fueron sacados de la página de Cenami. Claro, siempre hay algunos problemas al momento de sacar los datos, ya que no se encuentran todos los datos disponibles en todos los años. Algunas estaciones dejan de apuntar los datos. Como cuarto ítem tenemos los datos de entrada. En aquí la información que necesita nuestro programa está relacionado directamente con los métodos de cálculo que maneja. Existen 5 grupos básicos de información que deben suministrarse en este programa ECHMS para efectuar estas simulaciones a donde queremos llegar. Como primer dato tenemos las precipitaciones históricas en el diseño. Estos datos vamos a sacarlos de lo que es Cenami. También como segundo dato necesitamos las características del suelo con ayuda del ArcGIS. Como tercer dato tenemos la información morfológica de estas subcuencas. Como cuarto dato, los datos hidrológicos del proceso de transformación de la lluvia en la escorrentía. Como quinto dato, las características hidráulicas de los tramos de canal y la capacidad de embalse, sus métodos de tránsito. Para la calibración, la validación y el análisis de sensibilidad de nuestro modelo, además de la información anterior, también se necesitan. Después de haber ingresado la información para todas las subcuencas y ríos, ahora nos toca ingresar la información meteorológica. Para esto nos vamos a Componentes y seleccionamos Time Series Date Manager.
que es el administrador de datos de series temporales. Aparecerá una ventana abierta donde el tipo de dato es precipitación gates, que esto significa medidores de precipitación. Seleccionamos New cuando creamos cada perímetro. En este caso crearemos 9. A cada uno vamos a hacer New, crear, New, crear. Ahora ingresamos la información en cada uno que creamos. Para el perímetro 1, la fuente de datos es manual. En unidades colocamos milímetros incrementales y en el tiempo de intervalo colocamos cada una hora. Luego en Time Windows editamos y como tiempo inicial ponemos 00 horas para llegar hasta las 0600 horas. Luego en Table colocamos las precipitaciones en cada hora. En esta pestaña vamos a colocar las 6 horas que hemos brindado. Bueno, después observamos el gráfico. Este procedimiento tiene que hacerse para cada uno. En total son 9. Una vez terminado nuestros datos, ahora es hora de elaborar el modelo hidrológico. Para esto tenemos que seleccionar componentes y luego Meteorologic Model Manager. Colocamos nuevo y luego creamos. Listo, ya está creado. Ahora ingresamos a modificar los datos. En la parte inferior, lado izquierdo, en Meteorologic Model, es recomendable cambiar el ítem que dice Replace Missing. Esto tenemos que cambiarlo por Set to Default. ¿Qué significa? Bueno, establecerlo por defecto. Es recomendable esto. Al costado, en Basin, que es cuencas, colocamos Yes, lo cambiamos. Luego observamos en las gotitas que se encuentran Specific y Etograph. Ahí tenemos que insertar cada punto hasta el 9 que hemos creado en cada subcuenca. Ahora ingresaremos a componentes, luego control, specification manager y luego al nuevo. Vamos a colocar control 1, luego a crear. Una vez creada el control, vamos a modificar los datos. Primero vamos a cambiar las fechas. Luego vamos a modificar el tiempo. En este caso fue desde 00 horas hasta las 12:00 horas. Y por último, el tiempo de intervalo general. Cada 10 minutos es una opción considerable. Bueno, hemos considerado por 10 minutos. Después en la barra vamos a seleccionar Compute, vamos a crear Compute y luego a Simulación, Simulation Run. Pondremos como nombre Run 1. Aceptamos todo, aceptar, Next y luego finalizamos. Finalmente vamos a abrir la pestaña de resultados. RAM 1, subcuenca 1, gráfico y vamos a observar el hidrograma de cada uno. Las 12 horas vemos que quedaron cortas, entonces vamos a considerar 22 horas. Finalmente tenemos el histograma del modelamiento listo para cada subcuenca. Como generalidades voy a hablar de que este programa, el modelo ECHMS, fue diseñado principalmente para simular procesos de lluvia, de escurrimientos en sistemas dendricos de cuencas.
y también se usa en estudios de disponibilidad de agua, de drenajes urbanos, en pronósticos de flujos y, por ejemplo, también en reducción del daño por inundaciones y entre otras cosas. Es un programa gratuito, lo encontramos en la web, es de dominio público, hay una infinidad de tutoriales en internet donde podemos aprender un poco más sobre este programa y también que fue desarrollado, muy importante saber esto, que este programa fue desarrollado por el Centro de Ingeniería Hidrológica del Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos. ¿Y a qué viene esto? Bueno, surge como una evolución del programa EC-1, que es un programa de inicio, ¿no? Pero incluye muchas mejoras, como podemos observar la interfase gráfica que tenemos, como vimos, también facilita al usuario las labores del proceso, la posibilidad también de conectarse con un sistema que ya conocemos muchos de nosotros, que es el ArcGIS, la información geográfica del ArcGIS. El EC-HMS, aparte de lo que vimos, se usa también para la simulación, simular la respuesta hidrológica de una cuenca, en este caso nuestra cuenca fue el RIMAC, y también incluye los modelos de estas subcuencas, los modelos meteorológicos y los datos encontrados de control, los datos de entrada. El programa crea una corrida de simulación combinando los modelos y las especificaciones que nosotros mismos estamos incrementando o insertando cada dato, ¿no?, para una respectiva simulación. Puede hacerse recorridos de precipitación y de la proporción de flujo que va a haber en nuestra cuenca. También tiene la capacidad de salvar toda la información de estado de la cuenca en un punto de tiempo. Eso es lo primordial. También viene lo que es el tiempo y la habilidad de comenzar una nueva recorrida de simulación. Esta es basada en la información del estado previamente que hemos guardado. Los resultados de la simulación se pueden ver en el mapa de la cuenca. Se generan tablas, son áreas globales como la que observamos al final y también incluyen la información sobre el flujo máximo, el volumen total. También están disponibles en unas tablas de serie de tiempo. En el gráfico por elementos, los resultados de múltiples elementos y recorridas de simulación y muchas otras cosas más, ¿no? Conclusiones. La sistematización de la información de mapeo de cuencas hidrográficas en RIMAC se ha procesado en el Sistema de Información Geográfica SIG, geografía, hidrológica, mapas de ubicación política, geomorfología, ecología, geología y mapas temáticos del suelo, que fueron brindadas por el ArcGIS. El modelo de precipitación de escorrentía que es denominada HMS, requiere de varios parámetros que en varios casos los datos tienen que ser estimados, como la determinación de las pérdidas y entre otros. En muchos casos hay pocos datos actualizados en las estaciones que encontramos en cada subcuencas. Por esto, no existen estaciones de lluvia que permitan generar una lluvia representativa. Después, el programa EC-HMS es muy práctico para realizar el modelamiento. Para esto, los datos tenemos que cerciorarnos de que las fórmulas están bien hechas e ingresar bien los datos.
Para el modelamiento de nuestra cuenca, en el río Rímac, hicimos uso de 3 referencias bibliográficas. Una de ellas es el Ministerio de Agricultura, el MINAGRI y la Autoridad Nacional del Agua, ANA. También usamos la Guía Básica para la Caracterización de la Cuenca Hidrográfica. Esta es de la Universidad del Valle, Santiago de Cali, que también encontramos en la web. La tercera y última referencia que usamos fue el Estudio Hidrológico de Cuenca del río Rímac, que también nos brinda ANA, la Autoridad Nacional del Agua, encontrada en la web. La frase que elegimos en conjunto, mis compañeros y mi persona, es: el agua es el reflejo de vida que abunda en la tierra. Gracias.